quiero agradecerles mucho porque el tema que traemos el día de hoy, que es telemedicina, el impacto y las implicaciones en la nueva normalidad, pues es un tema que a nivel personal a mí me tiene con muchas expectativas, ¿no? ¿Qué viene? Ya estamos viviendo alguna transformación en el sector salud, una transformación obligada frente a la situación que vivimos al COVID, pero también por ahí hay algunas pues, aportaciones de grandes expertos que dicen que el COVID vino no a revolucionarnos, sino a acelerarnos, ¿no? Todo lo que tenía que pasar pasó antes y bueno, esas son unas buenas noticias que lo estamos haciendo y sin más quiero dejarles cámaras y micrófonos para que nos platiquen qué viene para este sector salud, de qué manera se va a transformar y sobre todo cómo podemos mantenernos cuidados y cuáles son los beneficios para nosotros, para nuestra familia, que puede brindar esta nueva tendencia a la telemedicina. Muchas gracias, Juan Camilo. María, bienvenidos y yo voy a estar pendiente por aquí. Vale, Laura, muy buenos días. Y bueno, a todos en Brivé y los que nos están escuchando en este momento, muy buenos días para todos. Queremos compartirles en este momento pantalla, pero pues básicamente queremos contarles también a grandes rasgos qué ha venido ocurriendo en términos de salud digital y cómo se está planteando esta nueva transformación. Y dentro de esa transformación de cosas que han venido ocurriendo y como muy bien mencionaba en un principio, se han venido estableciendo como la plataforma, los espacios necesarios precisamente para que todos estos cambios se dieran y cómo impactan estos espacios y estos cambios hoy en día también a las organizaciones. Entonces, de eso es lo que queremos hablar. Queremos hablar precisamente de cómo la telemedicina dentro de esta nueva normalidad se ha vuelto ya no solo algo bueno para tener, sino una necesidad imperiosa dentro de las empresas y cómo puede impactar y cómo hoy en día el rol de los médicos está cambiando precisamente gracias a las tecnologías. Para tener en cuenta y muy rápidamente, les quiero contar una historia. Él es Carlos. Carlos, nombre de unos 41 años, residente en Ciudad de México, lleva, no sé, varios meses, por no decir por no decir más de 3 meses, con un dolor constante de cabeza, que viene y va, que viene y va, que viene y va. Sus signos, mareos, visión cansada, y pues básicamente se le ocurre que pues, la mejor manera de entender qué puede estar pasándole es googlear sus síntomas. Al final, lo que sucedió con Carlos es que Carlos, pues, terminó más confundido, terminó como este meme, donde básicamente al googlear sus síntomas, pues, termina leyendo sobre cáncer. ¿Qué ocurre? Hoy en día estamos precisamente en un mundo completamente diferente. En esta nueva normalidad tenemos otras expectativas, otras herramientas, otras tecnologías, otras formas de interactuar precisamente con nuestra salud. Y esas nuevas herramientas están cambiando por completo los outcomes, los resultados y la forma en que cuidamos precisamente de nuestra salud a nuestros empleados y a las personas en general. Algo muy importante para tener en cuenta, cerca de 1.000 millones de búsquedas se hacen hoy en día en América Latina relacionadas con temas de salud a través de Google. De estos, cerca de un 30% corresponden precisamente a México. Y solo nos dejan de notar estos datos algo muy interesante y es que la gente ya tiene una conducta digital en cuanto a su salud. Buscan información, quieren saber lo que está ocurriendo en términos generales con su sintomatología, con algunos signos que están viviendo o en general información que quieren saber sobre qué es el COVID, cómo funciona, cómo se transmite, qué sé yo. Al final del día, ¿qué ocurre en Internet? Y es que puede ser una muy buena herramienta, pero sí y solo si cuentas con una información con contexto. No es lo mismo que Carlos precisamente busque sobre dolores de cabeza y termine leyendo sobre cáncer, a que Carlos pueda consultar a un doctor a través de un dispositivo móvil y ese doctor le explique qué puede estar pasando y analice las razones por las que puede estar teniendo este dolor de cabeza que va y viene. Algo muy importante para tener en cuenta también, de esas búsquedas, de esos 1.000 millones que se hacen hoy en día, un 84% estima Google precisamente que están ya relacionadas con opciones de tratamiento. En México estamos muy acostumbrados o escuchamos mucho acerca de la automedicación y el autodiagnóstico. Por favor, no lo hagan. Por favor, precisamente confíen en el tipo de plataformas que hoy en día están siendo desarrolladas para ustedes, para que puedan precisamente contar con un médico de manera en línea. Ahora, algo muy importante también para tener en cuenta. En la región, cerca de 1.9 médicos es el promedio que hay hoy en día por cada 1.000 habitantes. Esto es simplemente promediando toda la región. México estamos en 2.6, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Habrán regiones en que habrá mucho menos
que un médico por cada 1.000 habitantes, porque son apartadas, porque son de difícil acceso, porque los recursos no son los necesarios para prestar un servicio de medicina. Y habrán regiones y ciudades importantes que obviamente superarán este promedio. ¿Qué ocurre hoy en día precisamente? Y creemos todos que gracias a estos nuevos cambios que estamos viviendo en términos de tecnología, un médico puede estar al alcance de todas esas personas que hoy en día lo necesitan, no importa los remotos que estén. Obvio, esto va muy de la mano con una evolución tecnológica que hemos venido presenciando, no de hace un año para acá, ni desde 2020 solamente, una revolución que viene ocurriendo desde hace muchísimos años y que básicamente nos está demostrando que hoy en día estamos en capacidades de estar hiperconectados con absolutamente todo. En esa evolución tecnológica, hoy en día cualquiera de nosotros puede contar con un dispositivo móvil con una capacidad de almacenamiento mayor, con videollamadas, con envío de imágenes, con compartición de documentos y de esa manera precisamente estar en un contacto más amplio con su trabajo, con su salud, con su estilo de vida, con su nutrición, en fin. Todos los aspectos de nuestra vida han sido permeados por estos cambios tecnológicos. Como por ejemplo, en los tiempos de adopción tecnológica, hoy en día algo muy interesante que se está viviendo es cómo llegamos y cómo nos demoramos a llegar precisamente a esos primeros 50 millones de usuarios. En el caso de las aerolíneas, tardaron 64 años en poder llegar precisamente a esos primeros 50 millones de usuarios. Llegar a 50 millones de dueños de automóviles, unos 62 años. Y si vamos viendo, a medida que va aumentando la capacidad tecnológica de la humanidad, más y más rápido estamos llegando a niveles más altos precisamente, más rápidos, perdón, de adquirir esos 59 millones de usuarios, como fue el caso de Pokémon Go, que es un caso impresionante, donde 19 días después de haber sido lanzada la aplicación, ya tenía precisamente 59 millones, 50 millones de usuarios, disculpe. Entonces, pues esto es lo que está ocurriendo y por supuesto el teletrabajo no está alejado de este tipo de situaciones, donde hoy en día pues todos debido a la situación nos vemos en la necesidad imperiosa de usar un teletrabajo, de utilizar plataformas de comunicación digital para hacer nuestras reuniones, nuestras juntas, de tener la posibilidad de contar con herramientas colaborativas en la nube para desarrollar, elaborar documentos y ya no estar teniendo precisamente una tras otra esas reuniones y optimizar y mejorar nuestra productividad, aparte de la mejora en los tiempos de desplazamiento. Ahora, algo muy importante para tener en cuenta, obvio, la adopción tecnológica se viene dando desde hace bastantes años, y obviamente todos venimos escuchando desde hace mucho tiempo de hablar de transformación digital. Pero lo que vino a ser esta época de COVID, según varios reportes de expertos en el tema, es que aunque existen siempre una curva donde la tecnología va más avanzada que la adopción, la época de COVID lo que hoy en día nos permite es ver cómo se acelera esa adopción para alinearnos un poco más y ir en paralelo precisamente con la capacidad tecnológica que hoy en día ya tenemos desarrollada, instalada y cómo eso hoy en día está impactando nuestras vidas. Entonces, pues lo único que va a seguir ocurriendo es que más tecnología será implementada en cada uno de nuestros aspectos de nuestras vidas. Y la salud es un aspecto que pues hace parte de eso. Y para ello la doctora María Fernanda nos va a contar un poquito más al respecto. Vale, muchas gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes acompañándoles. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Gracias a esta digitalización, básicamente hemos entrado en una era en la que los mismos pacientes de manera proactiva están generando sus propios datos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no utilizan un wearable para saber cómo duermo, cuánto duermo, a qué hora me despierto, cuánto corro, qué como, cómo, ¿sí? Son datos que finalmente ahí tenemos y que para que nosotros podamos entenderlos mejor, es reto de cada uno de nosotros desde el sector en el que participamos, saber cómo vamos a capturar esos datos, cómo vamos a proteger esa información y cómo los vamos a interpretar de manera correcta, pues para ser capaces de brindar un mejor servicio y al mismo tiempo proveer una mejor asignación de recursos, porque pues siendo honestos, el recurso sigue siendo un problema, no importa qué tanto más recurso tengas, sigue siendo un problema la escasez de los mismos en el ámbito que quieran, ¿no? Es decir, tenemos nuevas formas de acceder a la información, nuevos comportamientos relacionados con la salud, nuevas formas de data que se traducen justamente en nuevas formas de aprender. Y es que hay algo clave, ¿sí? Es que el problema radica en que hemos tratado de resolver un problema haciendo siempre lo mismo y esperando obtener resultados diferentes. Eso no va a pasar.
En ese sentido, podrán decir, no, bueno, pero es que seguramente esto de la telemedicina es muy nueva, ¿no? O sea, nueva, no. Ya decía Juan Camilo, no es de ayer, no es de hace 8 meses, no es de hace 3 años. O sea, les puedo asegurar que es más antigua que cualquiera de los que nos estén viendo en este momento. ¿Por qué? Porque es que realmente comienza, para ponerles un ejemplo, desde 1905. Ha evolucionado, ¿no? En ese año encontramos un evento crucial cuando el médico fisiólogo Einthoven, es el inventor del electrocardiógrafo, recibió en su propio laboratorio un electrocardiograma que lo recibió pues de una clínica a 2 kilómetros de distancia. Eso finalmente, por rudimentario que parezca, sigue siendo telemedicina y desde ahí encontramos estos avances, ¿no? La radio después empezó a usarse para consultas médicas a distancia en 1920 en la costa de Noruega, con un hospital, el hospital de Hogland, para auxiliar a los tripulantes y pasajeros de un barco en alta mar. ¿Por qué? Porque finalmente, estando donde estés, eres susceptible de sentirte mal y obviamente susceptible de requerir apoyo de una persona que sepa lo que te está pasando y que te pueda orientar. Y eso pasaba antes en 1900 y pasa ahora, ¿vale? Y sigue pasando y seguirá pasando. En 1955, en el Hospital General de Montreal, se hizo una transmisión de imágenes radiográficas dentro de la misma clínica de un sitio a otro. Y entonces eso fue revolucionario porque es que no tenías que estar con el paciente en el momento del estudio para saber qué estaba pasando. Podríamos tener una junta de médicos en este lado y después llegar con el paciente y tener un plan, por ejemplo, diagnóstico, de tratamiento y saber qué es lo que vamos a hacer sin estar invirtiendo ese tiempo de traslada, llévalo, vamos, trae, ¿vale? En el 68, el doctor Ramiro Iglesias empezó a recibir el primer electrocardiograma desde órbita lunar, un trazo correspondiente al astronauta William Anders, y pues obviamente eso es parteaguas de la medicina aeroespacial, que también es considerada una rama de la telemedicina. Y en el 94, pues bueno, dentro del ISSSTE se creó un centro de telemedicina que lo que buscaba era evitar traslados innecesarios de pacientes en hospitales regionales en otros estados de la capital, pues del país, ¿sí? Para una interconsulta justamente con médicos de la capital y que uno pudiera decir, bueno, ¿qué está pasando? Necesito hacerle, me lo llevo, no, no es necesario que te lo lleves, hazle este estudio y de ahí vemos, pero es justamente esa colaboración, ¿vale? Como estos ejemplos hay decenas que nos permiten ver que la telemedicina no es de hoy, sino que se ha potencializado, sí, y ha tomado fuerza a raíz de la pandemia, pero no es nueva y está lejos de serlo, ¿vale? Y con esto llegamos a la actualidad. Finalmente, ¿qué es la telemedicina? Es pues la aplicación de tecnologías, ¿sí? Y tecnologías de la información, de comunicación, que van a ayudarnos a prestar un servicio médico a distancia, a través de una infraestructura de comunicación. Y esto en digital puede ser de muchas maneras. Puede ser en llamada, puede ser en texto, puede ser en video, puede ser de muchísimas maneras. Puede ser remoto, asincrónico, puede ser para seguimiento, para atención de una cuestión en agudo, que no sea una urgencia, ¿vale? Finalmente es una herramienta que debemos nosotros de saber y aprender a usar. Entonces, de siempre han surgido conductas propias de pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí por un lado sabemos que el 60% de la población no acude al médico cuando se enferma, ¿vale? Por supuesto, ni pensar que acudan al médico de una manera preventiva, porque eso no sucede prácticamente en nuestro país ni en muchos otros países del mundo, ¿sí? Y de esta población, el 80% incluso se automedica. Y seguro nos ha pasado a todos los que estamos aquí presentes que un dolor de cabeza, tantita fiebre y un paracetamol o un ibuprofeno, y no le pedimos consejo a nadie, nos lo tomamos, se nos quitó y listo. Y pues cuando no van al médico, toman algo y definitivamente no ven mejoría de su cuadro, entonces ya llaman al compañero, al compadre, al amigo, al colega, ¿no? Para que les oriente, habitualmente fuera de un horario de trabajo. Y es que son conductas dignas de análisis, o sea, tanto del médico que atiende en ese horario, de decir, bueno, ¿y ese por qué no me contactó antes? ¿Por qué se tomó eso antes? ¿Quién le dijo? Pero también esta conducta por parte del paciente, decir, bueno, ¿por qué no fuiste al médico? ¿Tú conoces cuáles son las consecuencias de automedicarse? O sea, por ejemplo, 50-90% de los problemas de salud reales que tenemos en el país no llegan a un profesional de la salud. Y en un alto porcentaje de estos casos existe justamente este tema de la automedicación. Y pues sí, las causas frecuentemente que dan lugar a la automedicación pues son cosas frecuentes y generales, ¿no? Un dolor de espalda, un dolor de cabeza, alguna diarrea, entonces pues te automedicas con algún antiinflamatorio, con algún antiagripal, con algún antiácido, cosas que son de venta libre, pero pues finalmente las personas no acuden porque siguen teniendo este fácil acceso a estos
pues medicamentos, remedios que no siempre van a ser los adecuados para el paciente, porque es que no nos equivoquemos, la información que hay en internet es muy buena, pero finalmente si no está adecuada a tu necesidad real, el problema es que no vas a encontrar la solución que estás buscando. ¿Vale? Estas conductas son totalmente modificables, por supuesto, y pues para bien, porque con pacientes digitalizados, pues nosotros podemos decir un journey distinto del paciente, totalmente diferente, y entonces empezar de ahí a incidir sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ciclo de atención en salud desde lo digital? Tenemos pacientes que buscan ponerse en contacto con un profesional de la salud, el que sea, un médico, un psicólogo, un fisioterapeuta, ¿sí? Y su medio de enlace va a ser una plataforma virtual en donde no es necesario estar frente a frente con el paciente, como era el precepto de atención antes, en donde si no estás, palpas, hueles y escuchas, no puedes saber nada más del paciente. No, sí se puede. Ya hemos visto que la tecnología nos permite saber muchas cosas. Sin duda, para muchas patologías no va a sustituir la consulta presencial, pero sí nos puede ayudar a hacer seguimientos, a ser mejores y ser más precisos como médicos y ahorrarnos tiempo, ¿vale? Entonces, de manera que el usuario tiene una inquietud en ese momento, la resuelve, por ejemplo, con un médico con oportunidad, porque le está brindando soluciones específicas para su caso, porque no es lo mismo Carlos o Juan de 40 años con dolor de cabeza, que a lo mejor María de 18 con dolor de cabeza, que a lo mejor Pedro con 80 y dolor de cabeza. Las causas, o sea, el síntoma, que es el dolor de cabeza, es el mismo, pero las causas van a cambiar en torno a la edad del paciente, a su género y al contexto que rodea a esta persona, porque sigue siendo una persona la que está del otro lado de la pantalla y que merece toda nuestra atención, ¿vale? Entonces, nos van a dar soluciones específicas para el caso de esta persona en particular y no el mundo de información que encontramos en la red sin saber si nos aplica, si no nos aplica, y eso finalmente se traduce en datos, en información y en historia que podemos nosotros ir procesando para saber cómo mejorar esa experiencia. ¿Vale? Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, ya a Carlos, ¿no? Esta persona de mediana edad, viviendo en la Ciudad de México, ¿vale? Y que había desarrollado ya incluso dolores de cabeza, ¿no? Desde hace 2 meses. Pues la diferencia en su caso, pues es que él nota que tiene un dolor de cabeza. Y en lugar de decir esta experiencia confusa en la que busqué de todo y me dijeron que tengo cáncer, nadie me lo dijo, yo lo leí, por eso yo lo estoy interpretando, ¿no? Pero pues yo busqué dolor de cabeza, mareo, visión borrosa y me dijeron tienes un tumor y entonces yo me apaniqué y entonces salió peor, no resolvió nada, quedó más preocupado, no supo qué hacer. Esa experiencia de Carlos puede cambiar. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una primera experiencia confusa, sin sentido, no resolutiva, pues puede acudir a un profesional de la salud a través de una plataforma de telemedicina. ¿Y qué sucede? Va a obtener recomendaciones adaptadas a su necesidad actual. No es el mundo de información de decir, bueno, es que los dolores de cabeza hay 357 tipos y podría ser alguno de esos. No, vamos a ubicarnos en la realidad del paciente y ver qué es lo que puede estarle sucediendo a él en ese momento. En ese contexto, obtiene recomendaciones adaptadas a esta necesidad, toma en consideración algún antecedente relevante, le brinda signos de alarma, algo que pues frecuentemente no vamos a encontrar en una página de internet en donde te pueden enlistar 70 millones de signos de alarma y pues realmente no sabemos si me va a servir, o sea, si yo necesito estar pendiente de ese signo de alarma, ¿de qué me sirve? Sangrado abundante, pues sí, pero ¿y de dónde, no? O sea, de la nariz por el dolor de cabeza o estamos hablando de otro tipo de sangrado, ¿sí? Como que tratar de ubicar a este paciente en sus signos de alarma y que sepa, que esté atento de si los presenta o no, que sepa qué es lo que debe de hacer y por supuesto que termine la interacción con una sensación de tranquilidad y decir, alguien que sabe me explicó, me dijo qué sucede, a qué se debe y qué debo hacer para poder mejorar, que es fundamental, porque en la medida en la que yo esté bien, por ejemplo, como empleado, voy a tener mayor productividad. Y es que algo que es supremamente valioso en la telemedicina es que el 80-85% de las interacciones que se pueden llevar a cabo a través de una plataforma como estas es que se pueden resolver. Muchas veces es una orientación, simplemente es una duda, no requería yo transportarme a un hospital para me dijeran, es que si eres diabético no puedes comer un plátano, bueno, ¿y quién te dijo? ¿Y por qué? ¿No? O sea,
es el contexto de decir, no, mira, pasa esto, ¿sí? Y tratar de explicarle a ese paciente que no necesitaba una consulta. Y en la medida en la que nosotros entendemos eso, podemos ir más allá con los pacientes y no ser solamente reactivos, decir, me siento mal, veo cómo me mejoro, sino a empezar a hacer esa educación y decir, bueno, no tengo que consultar nada más cuando me siento mal, ¿qué tal que yo tengo una pregunta para saber cómo estar siempre bien? ¿No? Y a lo mejor sí me da gripa, una diarrea, pero puedo saber comer sano, puedo saber cómo estar menos, no sé, estresado, puedo saber el ejercicio, cuánto debo de hacer según mi edad, según mi peso, sí, pero es el entorno para lograr tener un total bienestar en esa persona, ¿vale? ¿Qué pasa hoy? Que nuestro contexto pues, laboral será cambiante. Vamos a estar alternando días de home office con algunos días de asistencia. Seguramente algunos de ustedes que ya nos están viendo se habrán dado cuenta de que justamente esto está pasando, ¿no? Y van a lo mejor lunes, miércoles, viernes y después los otros días les toca casa e intercambian la siguiente semana. Pues realmente entendiendo, y quiero dejar claro que esta nueva modalidad que le estamos viendo así como si fuera algo de moda, pues ya no es de moda. O sea, la pandemia vino junto con la telemedicina y el teletrabajo para quedarse. O sea, no va a ser temporal. Se va a institucionalizar, dejará de ser una posibilidad, pues como decir, bueno, es que como beneficio puedes trabajar desde casa. No, ya va a ser algo más generalizado, ¿no? Garantizar ese beneficio al empleado en donde tendremos que ser flexibles y sobre todo digitales, ¿no? De hecho, un estudio reciente realizado por PwC pone en manifiesto que 58% de los encuestados en México refiere sentirse mucho más productivo trabajando desde casa que pues yendo a trabajar a otro lado, ¿no? El tiempo de traslado, el tráfico, el gasto, o sea, todo eso que se lo quitas al empleado se ve 100% reflejado en qué tan productivo puede llegar a ser en una corporación, en una institución, en tu empresa, ¿vale? Y esto hace sentido porque, por ejemplo, nada más en los Estados Unidos se están ahorrando a la semana 89 millones de horas en tiempos únicamente de desplazamiento. Eso quiere decir que las personas están al puro tiro para ponerse a hacer lo que tienen que hacer y sacarlo con un real rendimiento y decir es que hay que echarle punch porque es que ya no estoy gastando en esto, en lo otro, y se sienten motivados por estas facilidades y por esta flexibilidad. Entonces, al reconfigurar espacios laborales, nuestros programas de salud y nuestros programas de bienestar, pues van a tener que trasladarse a casa, porque no es lo mismo estar en una corporación en donde pues ahí el teclado y la computadora y la iluminación depende de la persona que tiene el edificio. Aquí yo tuve que reconfigurar la casa para tener una oficina y para tener internet y para tener todo. Entonces, este teletrabajo, toda la productividad, el bienestar, van a trascender fronteras de privacidad y es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados? ¿Nuestras empresas están preparadas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que gestionar algún cambio? O sea, yo voy a estar dispuesto, empleador, a decir, sí, trabaja desde casa, tengo la confianza, ¿cómo voy a potencializar que seas más productivo y que te sientas cómodo en esta nueva realidad? Porque es que afrontemos que la nueva realidad llegó para quedarse. Todavía van a faltar días y meses para que podamos decir, bueno, es que ya se parece más a como era antes. Todavía nos falta. Nos falta y es mejor que empecemos a hacer el embrace de esta realidad, decir, se queda y vamos a potencializar para sacarle lo mejor, ¿vale? ¿Qué tiene la medicina para ofrecernos? Al final se trata de una herramienta que no va a reemplazar, sí, la visita presencial, ya les decía yo al principio de lo que les comento, por ejemplo, en casos de urgencia, pues si usted está teniendo un EBC o un infarto, pues lo más que voy a poder decirles, váyase a urgencias, o sea, yo no voy a poder ponerle nada, sí, de manera virtual, pero sí te voy a poder informar cuáles son esos factores de riesgo y qué deberías de hacer para modificarlos, para no llegar allá si es posible hacerlo, ¿vale? Pero que finalmente puede facilitar el apego al tratamiento, por ejemplo, por parte de un paciente, puede generar ahorros en la economía del paciente y de su familia y sobre todo funciona como una herramienta de prevención que nos va a permitir gestionar estrategias reales en gran escala en poblaciones específicas, por ejemplo, dentro de tu plantilla laboral. Es decir, que yo con información que tengo trazada de lo que pasó en un mes dentro de tu empresa, yo puedo tener ahí un click to action a decir, necesitamos una campaña de esto,
¿Por qué? Porque es que la mayor parte del estrés de las personas está en que va a haber influenza y entonces, pues listo, campaña de prevención, vacunación, ¿qué más podemos hacer por nuestros empleados? Pero que sea un click to action basado en información. O sea, qué mejor que poder tomar una decisión realmente informada, porque es que hoy en día eso es difícil, el contexto es cambiante y necesitamos saber qué pasa en ese contexto de toda la plantilla, ¿sí? Y no es lo mismo decir, bueno, le voy a preguntar uno a uno a mis millón de empleados, que tener esto digitalizado y decir, ok, estos están entrando, estos no, los principales motivos de consulta son estos, ¿qué se puede hacer? Pero desde lo digital es mucho, mucho más sencillo, viable y realizable justamente a esta pues, educación y cuidado, las coberturas y los planes laborales y el aumento sin duda de la productividad. Sabemos entonces que lo más fácil de todo es conectar al empleado con un médico. Las formas son muchas y variadas, un mensaje de texto, un correo electrónico, algún servicio de mensajería instantánea, una llamada, un chat, lo que sea. Pero pues realmente tenemos que pensar, o podrán decir, bueno, pero yo tengo el médico laboral, por supuesto, ¿no? Muy relevante en este regreso a la nueva normalidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Que están presentes en el sitio de trabajo, la planta, la empresa, el corporativo. Y hoy nuestros centros de trabajo son nuestras casas. Y entonces, pues se han vuelto complejo decir, no, sí, bueno, pues vamos a ir a la casa de todos nuestros colaboradores a ver por qué hoy le duele la cabeza. Pues eso no va a pasar. Pero si nosotros le entregamos una analítica con la interpretación de los datos, en donde busquemos encontrar el bienestar de esos colaboradores, lo principal va a ser un impacto en la organización con un trasfondo ciertamente positivo y nos va a ayudar a saber qué es lo que está pasando y cómo lo podemos mejorar. Finalmente, desde el punto de vista profesionales, ¿sí? Yo quiero, pues, decirles que debemos entender algo que ya comentaban en la introducción de esta plática, y es que la transformación digital ha llegado, ha estado evolucionando desde tiempo atrás, pero no va a parar y se ha vuelto necesaria, si no es que obligatoria. O sea, hoy en día no hacemos algo que no sea digital y los reto a cualquiera que tenga un celular en la mano y no me diga que tiene ahí la calculadora, y la luz y las fotos y el banco y la guardería y no sé, o sea, y tienen todos los servicios ahí a la mano. Y quiero preguntarles, ¿quién ha utilizado, por ejemplo, esa ficha de salud? Que si en presenta alguien pueda ficha de salud, dice que se llama fulano de tal, tiene tantos años, tiene estas enfermedades, toma estos medicamentos, prácticamente nadie. Es algo que debemos normalizar porque la transformación digital ya llegó y necesitamos hacerla presente, pero funcional en nuestro día a día. Entonces, estos profesionales, estos médicos, todos estos profesionales de la salud van a romper paradigmas de atención cara a cara, ¿sí? Lo que puede brindar ahorros en términos, por ejemplo, para el médico de tiempo, ¿no? Realmente dedicar la atención del médico en la necesidad real del paciente, decir qué necesitas, en lugar de irme 7 pasos atrás porque pues tengo que ver y volver a explorar y volver a sacar, ¿sí? O sea, como que tratarlo de hacer un poquito más rápido para que ese tiempo que realmente tenemos con el paciente sea dedicado al paciente y no a la tramitología, ¿vale? Obviamente en ahorros de espacio, ¿no? De todo lo espacial y todo lo económico que derivan, por ejemplo, de tener digitalizados los servicios de un expediente electrónico. No es lo mismo tener un consultorio de 5x5 con expedientes de 3 hojas que tener ese mismo consultorio con 80 expedientes de 7 tomos cada uno, porque pues es que entonces o cabe el médico, o caben los expedientes, o cabe el paciente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a transformarnos y aceptar que esto ya llegó, que no se va a ir y que para que nosotros podamos seguir en esa bola de nieve que evoluciona, nos tenemos que subir a esa bola y decir, bueno, pues me sumo y vamos viendo cómo lo evolucionamos y cómo lo mejoramos, porque es que si no, pues nos vamos a empezar a quedar atrás y vamos a ser ese médico, ese profesional, ese empleador no digitalizado que pues como que no le ha visto el enganche, como que no tiene beneficio, como que pues ahorita no, y pues cuando ahorita dices no, sí, ahorita sí, pues ya se te fue el tren y ya hubo alguna otra oportunidad, algún otro desarrollo que te quitó a ti ese momento de brillar en tu empresa, ¿no? Con este tipo de servicios lo que obtenemos es información por interacción, en donde emplearemos la telemedicina como una herramienta para asistir virtualmente a nuestros colaboradores de manera confiable, de manera segura y con la posibilidad de mantener un seguimiento constante, no nada más de la persona, sino incluso hasta de sus familiares, ¿no? Algo que habitualmente no pasa con otro tipo de servicios en donde la cobertura es para ti porque tú la pagas, pero pues olvídate de todo lo demás, ¿no? Pues bueno, yo quiero terminar diciéndoles que para 2025
el 50% de la población va a confiar en un asistente médico virtual para su atención, ¿sí? Sobre todo atención primaria, encontrando los más receptivos y acertados que las contrapartes humanas. Pues no porque seamos malos, sino porque simplemente se pueden digitalizar servicios para que dediques la atención en lo que el paciente realmente necesita, ¿no? Por todos estos beneficios que ya hemos establecido con anterioridad y pues obviamente la telemedicina es una tendencia ahorita, definitivamente no está ocurriendo por COVID, ¿sí? Pero sí llegó a acelerar este tipo de servicios imponiéndose a la realidad. O sea, a lo mejor no estamos preparados, pero pues ahora o te preparas o te aplasta, ¿no? O sea, básicamente ese es el concepto. ¿Por qué? Porque no contamos con el recurso ni humano, ni material, ni de infraestructura suficiente para mantener en buen estado de salud a las millones de personas en el mundo. No hablemos de las millones de personas en nuestro país, sino en el mundo. O sea, finalmente no se trata de decir, ay, bueno, pero pues ahí tenemos hospitales y tenemos una capacidad convertida y amplia. No es suficiente. O sea, no es suficiente. Y además, no quieres el hospital para cuando esté el enfermo ya enfermo y que requiere esa atención, sino qué tal si miramos un poquito atrás y sí, la gente se va a enfermar, sin duda, no es algo que vayamos a poder evitar en el corto plazo. Podemos hacer algo para prevenirlo, podemos ayudarle a tener una mejor vida, podemos ayudarle a estar tranquilo, ¿sí? Y eso es pues lo más importante y el mensaje con el que quiero que ustedes se queden, ¿no? Bueno, a todos, muchas gracias, doctora María Fernanda, muchas gracias precisamente por estas ideas, por estos comentarios con los que nos han compartido. Y igual, invitamos a todos los que nos están viendo a través de México Puede, pues, y del equipo de Brivé, a hacer sus preguntas, que nos comenten ideas. Y yo quisiera anticiparme y preguntar algo, doctora. En el caso precisamente de las empresas, hemos hablado mucho como de esta transformación digital dentro de las organizaciones, pero también creo que evidenciamos que esa transformación digital en paralelo pues ha venido ocurriendo en nuestras vidas. Y ahora que nuestra vida privada y nuestra vida laboral son una sola al final del día, ¿qué tanto está impactando en la productividad esta tecnología a las organizaciones y qué tanto una compañía o una plataforma de orientación médica en línea o de telemedicina podría mejorar la productividad de una organización? Buenísima pregunta. Sucede que cuando uno se siente mal, estés en tu casa o estés en el trabajo o estés donde estés, pues lo que te preocupa no es tanto sacar el trabajo que tengas pendiente ni entregar el trabajo que tengas que entregar, sino sentirte bien, porque es que si no te sientes bien, pues difícilmente vas a entregar esa presentación, ese trabajo, ese escrito, lo que sea. Entonces, si nosotros tenemos por detrás un apoyo de decir, ¿sabes qué? Oye, estoy full, me siento mal, quiero ver qué hago. Y hay alguien que me asesore, que me ayude, ¿sí? Que me diga, no, mira, esto es por esto, te dejo tranquilo, te doy estas recomendaciones, llévalas a cabo en casa, que te pueda yo orientar sobre una pausa activa, que te pueda dar alguna técnica de relajación, que yo pueda incidir realmente de manera positiva en tu vida. Esa manera en la que yo tenga ese impacto en ti de manera positiva, va a verlo de manera pues paralela y directa el empleador. Porque en la medida en la que tú estés bien, vas a estar haciendo que las cosas funcionen dentro de esa corporación. Entonces es muy importante. Hoy nuestros espacios se han visto pues realmente ahí mezclados, ¿no? Y en la mañana estaba viendo un meme que justamente decía mi mesa de café, mi oficina de trabajo, que hoy se volvió mi mesa de café teletrabajo. Pues sí, o sea, realmente ya no hay como ese espacio tan separado. ¿Por qué? Pues porque si la escuela, porque si también la esposa, el esposo trabaja y los dos tenemos videollamada y el internet se cae y nos estamos entorpeciendo con la voz, sí, todo eso influye. Y es algo que sin duda tenemos que considerar y que ser flexibles en ese sentido, pero en la medida en la que nosotros tengamos un apoyo de impacto positivo en nuestro empleado, lo vamos a ver de manera directa en nuestra empresa. Así nuestra empresa ya no esté en una oficina física, sino en la casa de cada uno de nuestros colaboradores. Simplemente es una rama de, pues justamente de dónde estamos, pero que de manera directa va a incidir en esta gran corporación de decir, mira, sí está funcionando, pero está funcionando porque mi empleado está bien, porque se siente seguro, porque se siente querido, porque, pues porque se puso la camiseta, porque estás cuidando de él. O sea, simplemente con algo tan sencillo como ten un médico en el bolsillo, ¿no?
No sé si del equipo de Brive nos quieren apoyar. Creo que tenemos algunas dudas en el chat. Hola, ¿qué tal? Sí, perdón, tenía aquí un poco de problemas técnicos para abrir cámara y micrófono, pero sí tenemos bastantes dudas. Muchísimas gracias, doctora María y Camilo, por compartirnos todos estos pues nuevos insights. Interesantes, ¿no? Como decíamos, me encantó la parte en donde la doctora profundizaba en que esta iniciativa o esta parte de transformación no es nueva, ¿no? Esto ya con estos datos, desde cuándo estamos trabajando en telemedicina, desde cuándo ya se están haciendo estas prácticas, ¿no? Que nos están llevando a esto. Y bueno, vamos a comenzar con las dudas que nos han dejado por aquí. La primera es una felicitación para ustedes, excelente, gracias. Como bien has dicho, esto no es nuevo. Desde hace muchos años está el sitio, algunos sitios que te dan y con increíble información médica. Los médicos también cometen errores. Yo creo que es muy importante llegar al médico informado. ¿Qué opinas sobre llegar con alguna información previa para tu consulta? ¿Cuál es tu opinión? Vale. Sin duda es algo que sucede. Me ha pasado a mí en la consulta que yo ni siquiera he revisado al paciente y el paciente me dice, es que tengo una infección de vías urinarias, doctor. Y yo, caray, ¿no? Me llegó con diagnóstico y hay otros que incluso me han llegado con el tratamiento. Necesito tanto de nitrofurantoína o del tratamiento que hayan pues, leído, ¿no? Entonces, a mí me parece sensacional que los pacientes se informen. ¿Por qué? Porque es que es una realidad que una vez que tú les das un diagnóstico, ellos van y buscan ese diagnóstico para ver si tú tenías razón, para ver si tú estabas bien, para ver si lo que dice el Internet coincide con tu apreciación de exploración física, de laboratorios, de lo que tomaste. Está genial, pero sí tenemos que entender que mucha información de la red es certera, es verídica, pero no toda la información que encontremos va a adaptarse justamente a ese paciente, ¿vale? Entonces, hay muchos contextos que debemos tomar en consideración. Sí, que lean, que sepan, doctora, es que leí que hay otro tratamiento que dicen que está perfecto, sí, pero para tu dolor hoy yo voy a empezar con un antiinflamatorio y si veo que no mejoras, si veo que definitivamente esto no está funcionando, podemos escalar ese tratamiento. No tenemos por qué irnos al modificador de la enfermedad o al agente biológico para dártelo porque lo leíste, porque es el último que salió. Sí, funciona, es para esa enfermedad, pero hay pacientes específicos y contextos específicos en donde ese manejo va a ser el adecuado. Entonces, a mí me parece increíble que los pacientes se informen. Para mí eso supone un reto como profesional, porque eso quiere decir que yo tengo que estar así, ¿no? O sea, actualizada, viendo qué me va a tocar, o sea, porque cada paciente es como un examen, ¿no? O sea, cuando son cosas que ya, pues bueno, dices, este examen estuvo fácil, pero cuando llega otro que tiene 7 cosas distintas y no tienes ni idea, pues lo más sano sí es decir, mira, yo no sé, pero sí te puedo derivar con alguien que conoce de esto. Y saber reconocer eso también es fundamental, ¿vale? Entonces, sí que lean, sí que se informen, y en la medida en la que ellos lean, seguramente llegarán a la consulta con una duda específica. Es que yo leí esto, es que yo no he tenido esto y usted está diciendo que tengo esto. Bueno, y entonces sobre eso poder explicar y ver qué es lo que sí se adapta a las circunstancias de cada paciente. Y otra cosa, si bien hay muchos sitios que tienen información verificada, verdadera, verídica, ensayos clínicos, pues a veces he tenido pacientes que me traen impreso el metaanálisis de algo y yo así, bueno, pero pues es que un metaanálisis no es un paciente. Y a veces uno tiene que entender que la información que a veces está en línea sí es real, pero a veces no está destinada a ser leída por el paciente, sino que tiene ese trasfondo científico para que la lea el médico y ese médico especialista vaya y se informe. Entonces, a mí me parece muy bien que lean, pero siempre tomando esta información con cuidado y que lo que leas lo discutas con el profesional. O sea, está perfecto que te informes, está perfecto que cuestiones a tu médico, me parece genial, pero siempre pues estableciendo que las cosas pues tienen pacientes y contextos específicos y los debemos de entender, ¿no? Ahora, un poquito complementando esta idea de la doctora María Fernanda y viéndolo desde el lado del paciente, hoy en día vivimos en una época de empoderamiento, ¿no? Entonces hablamos de empoderamiento al empleado, de empoderamiento del paciente, en fin. En ese medio de empoderamiento pues están las herramientas de información para saber suficiente de un tema o para saber bastante de un tema, pero no lo suficiente para ser un experto. Los expertos van a seguir siendo los médicos, hay que dejar, hay que informarse, pero hay que dejar la decisión final, el apoyo final de tu tratamiento, de lo que te está ocurriendo, a los profesionales.
Claro, y también entender que no todos somos iguales, ¿no? Es súper importante el tema de que yo puedo estar, o mi cuerpo puede estar en cierto estado, en cierto momento, que puede ser muy diferente a cualquier caso genérico, ¿no? Que se pueda crear, sobre todo en temas, pues, delicados, ¿no? Digamos, en donde, pues, son enfermedades crónicas o enfermedades que rebasan los límites de cualquier atención general, ¿no? Considero. Entonces, Claro. es muy claro esto y coincido totalmente de acuerdo con ustedes. También por aquí nos preguntan, un poquito técnico esto, dice, ¿qué indicadores de satisfacción con este nuevo esquema remoto de atención puede aplicar? Tomando en cuenta que muchas veces la falta de contacto personal pudiera tomarse como un distanciamiento. ¿Qué acciones podemos tomar para poder, pues digamos que disminuir el impacto que va a tener el tener este distanciamiento en la consulta? Claro que sí. Desde un punto de vista de indicadores, lo que podemos desarrollar, y esto ya es básicamente enlazados un poco a los desarrollos que se puedan hacer desde un punto de vista de telemedicina, y depende mucho también de la plataforma y del servicio que estés consumiendo en términos de telemedicina, pero hoy en día podemos hacer diferentes tipos de mediciones. La principal de ellas puede ser simplemente algo como un nivel de utilidad de la atención. Oye, ¿te gustó o no te gustó? Y ya está. Y detrás de ese no te gustó, entender por qué no le gustó a un paciente la atención que recibió, que muchas veces puede estar correlacionado con que el paciente lo que quería simplemente era un medicamento. Y pues dado precisamente las características, la función del médico, pues en ese momento considera que el medicamento no es lo que precisamente es prioritario dentro del proceso o dentro de esa orientación. ¿Qué otro tipo de indicadores podemos gestionar y que son muy relevantes también, no solo para la persona, sino también para una organización? Y es entender qué hubiera hecho esa persona si no hubiera tenido esa herramienta en ese momento. Muy posiblemente un empleado hubiera dicho, o un paciente cualquiera hubiera dicho, me voy a urgencias. Y tal vez no era un momento para irse a urgencias. Mira el tiempo que pierdes en urgencias, el dinero que gastas en urgencias, ya con esos dos temas podemos tocar algo muy claro que podemos afectar dentro de ese indicador. Simplemente el hecho de entender que tuviste una herramienta, que tuviste la posibilidad de consultar a un médico a través de un dispositivo móvil y que contaste con la ayuda suficiente para decirte, para saber que me quedo en casa, vigilo ciertas señales que me dijeron que tengo que vigilar y si no mejoro, vuelvo y consulto al médico o ahí sí me voy a urgencias. Entonces, solo con esas dos pues con esas dos preguntas podemos sacar indicadores de satisfacción e indicadores de utilidad y de productividad, donde básicamente entendemos qué tanto dinero estamos gastando en servicios que no deberíamos o qué tanto tiempo estamos perdiendo cuando podríamos invertirlo en nuestro trabajo o en nuestra recuperación. Claro, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo con esto. La realidad es que sí debe haber un equilibrio, balance, ¿no? O sea, balance-beneficios, y es súper, súper importante. Algunas de las dudas es, específicamente me gustaría que nos platicaran de manera general cuáles son los servicios que ofrecen en Uno Doctores, entendiendo bien, esto es la plataforma, es a través de un sitio, es una app. ¿Qué constituye esto? ¿Cómo nosotros interactuamos con él? ¿Y qué beneficios o qué servicios nos ofrece? Es decir, no sé, a mí la idea que me queda es como que yo puedo entrar y tener una consulta en línea o buscar una consulta en línea, pero no sé si solo son consultas generales o puedo llegar a alguna especialidad. ¿Nos podrían contar un poquito más de esto? Súper, bueno. Mira, en Uno 3, para ser precisos, en lo que nos enfocamos es en construir una plataforma de orientación médica en línea que está 100% basada en atención médica primaria. ¿A qué me refiero con atención médica primaria? Es que la gran mayoría de los médicos que trabajan para nuestra red o que están vinculados a nuestra red son médicos generales. Y esto, obviamente, está muy enfocado a una necesidad muy clara, y es que muchas veces, y a esto pues también le hemos hecho cientos, miles de experimentos, muchas veces llegamos con una duda de salud, pero no necesariamente sabemos cuál es el especialista que nos puede resolver esa duda de salud. Por eso, en ese orden de ideas, en ese funnel, en ese embudo de atención de salud, lo mejor es contar primero con un médico de familia o con un médico general que te ayude a entender qué te está pasando, que te ayude a resolver lo que te está sucediendo, y en ese orden de ideas, pues ya vimos si hay que derivar con un especialista, derivar con un especialista. Ahora, en un Doc3 como tal, lo que hacemos es que a través de una app, hoy en día, cualquier empleado o cualquier persona, no hace falta ser empleado, puede conectarse con cualquiera de nuestros médicos, los que participan en la red, a través de chat.
y en ese chat interactuar con los médicos. Obviamente hay un tema de inteligencia artificial integrada para hacer una optimización de los tiempos, para hacer unas preguntas previas antes de iniciar el chat con esta inteligencia artificial. Y bueno, al final del día lo que ocurre es que tienes esta interacción, resuelves tu duda y puedes continuar tu vida y tomar las decisiones que en salud debes tomar y no solo quedarnos googleando nuestros síntomas. Esto, digamos que para las organizaciones es muy beneficioso porque podemos entender muy bien a grandes rasgos y en términos generales qué está pasando con la salud de su plantilla, y esto a las organizaciones que hoy en día nos contratan pues les permite tener información accionable para decidir qué van a hacer en diferentes campañas de salud, o simplemente por el hecho de dar el beneficio. Oye, estamos en época de pandemia, nos preocupan mucho, no se expongan, y aquí tienen la disponibilidad de contar con esta herramienta que les va a funcionar y les va a servir ante cualquier duda que tengan de cualquier sintomatología, no solo a ustedes, sino también a sus familiares. Perfecto, muy bien, sí, padrísimo. La verdad es que sí hay que tener mucha conciencia, ¿no? Acerca de estos servicios y sobre todo, en general, también pensar en cómo lo haces tú de manera presencial. Yo a nivel personal te puedo compartir que antes de acercarme con algún especialista o buscar alguna especialidad, siempre atiendo una consulta general, porque para mí es importante que algún experto me pueda definir, porque aparte las especialidades no son nada accesibles, siempre son un poquito más de un costo un poquito más específico, ¿no? Un poquito más elevado a veces que la consulta general. Entonces, pues para mí a nivel personal es importante tener claro que voy a invertir y voy a acercarme a la persona indicada, ¿no? Entonces, esto pues me permite, imagínate que yo ya pagar una consulta de especialista sin tener la certeza de que él es quien me pueda apoyar. Va a resolver. Claro. Exactamente, y me resuelve la inversión de tiempo, la inversión de búsqueda de dinero, pues no es redituable y por supuesto no me va a resolver mi necesidad ni mi problema de salud, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta que en un proceso del día de hoy, eso es el deber ser, ¿no? O es parte del camino que nos ayudaría a tener un mejor diagnóstico, si me permiten a mí compartir esto a título personal, ¿no? O esa es como mi perspectiva. Es importantísimo todo esto. También nos preguntan por acá, otro problema que vamos a tener con el médico es cómo vamos a cobrar con telemedicina. Y bien podemos tener la receta, será válida, aún no hay, digamos, hoy en día todo está preparado, todo, y me refiero al entorno, ¿no? Al entorno, por ejemplo, de las restricciones que existen médicas para poder obtener ciertos medicamentos o de estas leyes que nos ayudan, ¿no? A contribuir a esto. Entonces, esto aún no se ha transformado porque no ha llegado esa bola de nieve a crecer tanto. Supongo cuando sucede esto se transformarán. Pero mientras, ¿de qué manera, por ejemplo, el tema de las recetas se va súper interesante? ¿Cómo lo manejamos a nivel digital? Claro, o sea, sin duda ya existen aplicaciones que te permiten gestionar una receta digital y que ésta pueda ser surtida por el paciente en algunas farmacias específicas. Sí existen, el problema es esa interoperabilidad. ¿Por qué? Justamente porque nos quedamos un poquito cortos desde el punto de vista regulatorio, de norma, en donde estamos tratando de quitarnos el pañal, pero seguimos un poquito renuentes a decir, bueno, ¿y si lo hacemos aquí, si implementamos allá? Entonces, las estrategias se han venido dando, sí, sin duda, ya existen, ya hay algunas que incluso con firma electrónica y demás te permiten ir a esta farmacia y recibir el medicamento en tu casa, a veces ni siquiera que vayas a la farmacia, ¿no? Mandas esto, llega y dicen, usted pidió, su médico prescribió tal cosa, se lo voy a llevar a su casa, sí, está de acuerdo, sí, es tanto, perfecto, y listo, y no hubo una interacción más allá de nuestra tarjeta con la receta, con la firma del médico y pues la institución que nos va a surtir esta receta, la farmacia, lo que sea, ¿sí? Y el paciente obtiene justamente este beneficio de la receta electrónica. Sin duda ya existe, necesitamos promover que a nivel regulatorio, que a nivel nacional, pues esto funcione en todos los niveles, porque nada va a servir que yo la tenga aquí muy bonita y vaya y me digan, pues sí, pero es que si no tiene la firma autógrafa, pues no se lo vendo, ¿no? Porque pasa, o sea, ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a arar y empezar a hacer ese camino de decir, bueno, vamos aplanando terreno y vamos construyendo las vías para llegar a ello. No es imposible, esto ya se lleva a cabo en Canadá, en Estados Unidos, se lleva a cabo en Europa, ¿sí? Consultas externas interconectadas con expedientes electrónicos, con lo que pasa dentro de hospitalización, ¿sí? El medicamento que llega a la farmacia más cercana de tu domicilio, su doctor fulano de tal, especialista en tal,
prescribió tal cosa, usted pasa por ella, sí, está listo a las 5 de la tarde, perfecto, yo voy, van, cuentan las pastillitas y se las dan. Es un formato que en México no existe porque ¿cuántas veces no hemos visto? Es que me duele la panza, tómate no sé, X medicamento, ¿no? Trimetroprima, a mí me sirvió fabuloso, ¿no? Y le quedaban 2 pastillas y se las toma, y pues se siente mejor o no, es otro tema. El punto es que ese medicamento era de uso exclusivo para la persona a la que fue prescrita, y ya empezó a pasar a otras personas, y entonces tenemos ahí diversos problemas, resistencia antimicrobiana, eventos adversos, sí, que pues obviamente no debían de pasarle a esa persona porque no se le había prescrito a esa persona. Entonces es empezar a hacer los caminos y las alianzas para que esto realmente funcione. Y algo muy importante que mencionaron al principio de la pregunta es, pues, ¿cómo hacen los médicos para cobrar? Realmente existen múltiples tipos de plataforma y hay que tener en cuenta que cada plataforma también tiene su modelo de monetización. Entonces habrá unas en las que te permiten, no sé, tener una consulta, una terapia en línea con un psicólogo, con un psiquiatra, qué sé yo, para un tema de salud mental, o no sé, pero al final del día tu pago es directamente a ese psiquiatra. Hay otras en que simplemente te ofrecen un paquete de beneficios, más un poquito como el modelo que trabajamos nosotros, y tienes esta posibilidad de conectar con médicos en cualquier momento de manera ilimitada, y por eso pues hay un fee y ya está. Entonces es relativo, depende mucho de la plataforma y depende mucho de la forma en que se quiera precisamente prestar el servicio. Claro, sí, me imagino totalmente. Y bueno, por acá hay alguien que Horacio nos cuenta, él es de la rama médica, y bueno, dice, yo tengo una clínica, mis socios son todos médicos, pero todos son muy jóvenes, y a pesar de esto, están renuentes para atender a distancia. ¿Cuál sería su consejo para poder evangelizar a este sector de médicos y en esta parte tan joven, ¿no? O que acá tiene una influencia, supongo por eso lo menciona, y bueno, ¿cuál sería el consejo para poderlos evangelizar y animar a atender de esta manera? Vale, sin duda es algo complejo porque es algo que ya traes. En la escuela de medicina, yo les comentaba durante la presentación, nos enseñan a que si no estás al lado del paciente, hueles, sientes, palpas y todo, no hay manera de estar con el paciente y saber qué es lo que tiene. Eso es cierto, es un modelo pues que se ha venido desarrollando así, la medicina así ha evolucionado, pero nos hemos dado cuenta que hay patologías que no requieren de todo eso para poder ayudarle en algo muy puntual al paciente. Obviamente, este tipo de abordajes de salud digital, de telemedicina, de atención remota, de seguimiento remoto, no es algo que esté incluido en todos los programas de estudio hoy día, al menos en nuestro país. Sí he visto programas de salud digital y de telemedicina en otros planes de medicina de otros países, y en nuestro país empiezan a incluir ahí algunos, unos como optativas, otro como un semestre obligatorio, pero realmente no tenemos ese engrane de decir, bueno, vamos a amarrar aquí para que sepan que existe, ¿no? O a veces se quedan muy en, bueno, pues se puede ver a distancia y pues ya si ustedes lo hacen o no, pues ya dependerá cuando ustedes se gradúen, pero no tuvieron ese acercamiento de decir, oye, mira, sí, yo estoy aquí y atendí a alguien en Oaxaca y mira, o sea, sí, o sea, como, si nosotros tuviéramos esas experiencias como las tenemos en clínicas, de ir con un paciente y escuchar un soplo y decir, wow, es que sí lo estoy escuchando, o sea, no me está diciendo el profesor que tengo que escuchar loop dub, sino que realmente lo estoy experimentando yo en viva, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poquito ese enfoque en los programas de medicina para empezar a sumergirlos en esta nueva realidad. Ahora, me llama la atención que dice porque es que son jóvenes y están renuentes a atender, pero también he conocido doctores de 60, de 70 que están remetidos en la telemedicina, ¿no? O sea, que les gusta y que hacen el seguimiento a los pacientes y que son todos unos hechos y duchos de esta situación digital. Entonces, yo creo que es un poquito ese proceso de irlo haciendo poco a poco. Me ha pasado con muchos colegas que dicen, bueno, pero es que como no hay un entorno regulatorio que lo prohíba ni lo permita, entonces mejor no lo hago porque qué tal que me pasa algo. Es cierto, a veces ese tema de relación médico-paciente, de que no está permitido, pero tampoco está prohibido, les da miedo, o sea, es una cuestión más como legal que de práctica. Entonces es un poquito tratar de alisar ese terreno y decir, mira, o sea, existen estas leyes establecen esto, se puede realizar así, se lleva a cabo aquí, y obviamente siempre hacerlo con las mejores prácticas. O sea, el hecho de que yo lo esté haciendo a distancia no quiere decir que el paciente importe menos,
¿sí? No quiere decir que no le voy a prestar atención, no quiere decir que no le voy a hacer seguimiento. Entonces, tenemos que empezar a cambiar este paradigma de atención y empezar a sentar bases para que pues las nuevas generaciones pues empiecen a agarrarle a lo digital y decir, vale, esto sí funciona, pero para saber que funciona necesito probarlo, necesito saber cómo, y pues obviamente se necesita esa educación previa a esto, ¿no? En el caso, pues a manera de consejo, yo sí sería más como establecerles lo que existe, o sea, en términos normativos o regulatorios, qué sí existe, qué se hace en otros lados en donde no existía y llegó a existir una norma, una regulación, y hacerlo con las mejores prácticas. O sea, no voy a andar platicando con no sé, con mi familia de este caso aquí mientras esté escuchando la videollamada. No, hay que tener un espacio privado que sea para el paciente, como si fuera tu consulta, ¿vale? No porque esté yo en mi casa voy a andar aquí con el esposo comiendo chilaquiles. O sea, no, porque pues se entera de todo. Entonces, yo creo que es un poquito educarnos en ese sentido para empezar a tomar confianza, porque en la medida en la que lo pruebes, vas a ver si te sientes cómodo o no. Difícilmente un médico de terapia intensiva va a decir, sí, no, pues yo trato a mis pacientes a distancia, pues está difícil, pero a lo mejor una interconsulta a distancia, sí, con otro médico intensivista, ¿sabes qué? Súbele parámetros, cámbiale esto, ponle aminas, quítale esto, y a lo mejor entre ellos se pueden entender alguien a distancia y alguien con el paciente, porque eso también es telemedicina. ¿Vale? Pero es justamente educar en que la telemedicina es una herramienta que tiene múltiples facetas, múltiples usos y múltiples maneras de llegar a ella. Y eso es lo que tenemos que entender. No es una videollamada, no es una llamada telefónica, no es un chat, es un todo. Y es entender a la persona como persona. Ya decías en un momento, o sea, lo que se trata son personas, no enfermedades. Las enfermedades vienen bien descritas en un libro, pero necesito tratar a la persona, no a su enfermedad. Y en la medida de eso, pues van a empezar a tener confianza. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo en generar o tener a la mano esta información que puede generar esta confianza en el equipo de trabajo, ¿no? Sobre todo, independientemente de la edad o del perfil que se maneje. Y bueno, estamos a unos minutos de concluir, pero antes de esto tenemos una pregunta importante que quiero resaltar. Dice, ¿cómo la inteligencia artificial podrá mejorar nuestra práctica para mantener nuestra salud? Pero ¿cómo podrá empeorarla o qué riesgos podría implicar? Es una pregunta bastante densa para cerrar en pocos minutos, pero hay algo muy importante para tener en cuenta. Deberíamos ver a la inteligencia artificial, o sea, tratemos de hacer una analogía y pensemos en un cohete. Pensemos en SpaceX, todos estos ingenieros detrás, todo este hardware para poder sacar ese cohete y llevarlo precisamente a la Estación Espacial Internacional. Bueno, pensemos precisamente en la telemedicina y en la salud digital como construir un cohete real. Hay hardware detrás, hay procesamiento de datos, el fuel, el combustible del cohete tiene que ser los datos de los pacientes, si no, no vamos a saber qué decisiones tomar gracias a la inteligencia artificial. Hay toda una programación que básicamente serían los algoritmos para entender según esos nodos de información de qué pasa en sintomatología, qué pasa en epidemiología, qué pasa con ciertos signos de riesgo, con ciertos tratamientos, con ciertos perfiles de ciertas personas según su rango de edad, su sexo, etcétera, para poder sacar ese outcome y despegar ese cohete. Entonces, al final del día hay muchas variables que se implementan dentro de inteligencia artificial y sus desarrollos, y hay muchas formas precisamente de aplicar esa inteligencia artificial a esos datos de los pacientes para poder ayudar mejor al paciente y para ayudar también mejor al médico. Entonces, al final del día, yo creo que tiene que ser vista la inteligencia artificial como una herramienta para ayudar al médico, tiene que ser vista como una herramienta para ayudar a que el paciente mejore pronto o que se apegue mejor al tratamiento. Esa es la real función que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros en términos de salud. El médico va a seguir haciendo el diagnóstico, el médico va a seguir trabajando, el médico va a seguir haciendo sus investigaciones, pero la evolución tecnológica lo que nos va a permitir es acortar mucho esos tiempos y esas distancias que se nos daban entre el proceso de investigación y los resultados que hoy en día obteníamos con las personas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el gran riesgo, creo yo, y aquí todos, María Fernanda tendrá en cuenta esto también, y tiene que ver con la privacidad de los datos. La información bien almacenada, bien custodiada, es fundamental para que cada uno de los sistemas, quien sea que esté desarrollando, lo pueda hacer de la mejor manera y cuide precisamente la información de cada uno de los pacientes. Y pues tenemos que tener en cuenta que hoy en día contamos todos con uno de estos,
donde a través de nuestro dispositivo móvil estamos haciendo 30.000 consultas, donde ya nos ponemos nuestro reloj, el que sea, y nos está midiendo la presión, la tensión, el pulso, la temperatura, cuánto dormimos, si dormimos bien o si dormimos mal. Toda esa información hoy en día está acumulándose y tenemos que saber cómo está custodiada, cómo está siendo guardada, de quién son esos datos y cómo precisamente los cuidamos. No sé, Fer, si quieres agregar algo más. Pues realmente saber que la inteligencia artificial ya se ha mostrado efectiva, o sea, ya hay estudios en donde se les dice a los radiólogos, oye, yo creo que aquí no viste algo, yo estoy, según mi base de datos de 1000 imágenes de lo mismo, creo que este paciente tiene esto, y entonces el radiólogo ya en vivo va, ve y dice, uy, sí, yo creo que podemos hacer algo más, ¿vale? Y entonces se me fue, porque no era visible quizás, porque se necesitaba a lo mejor otra imagen, otro tipo de estudio, otra perspectiva de lo mismo y pues poder llegar a apoyar al paciente. Sin duda, tenemos que entender que va a haber alguien validando la información y que nuestro algoritmo va a aprender en la medida en que le metamos información que sirve. Ya hubo un algoritmo de inteligencia artificial que detectó la pandemia antes de que se detectara en sí misma, ¿sí? Esta nueva pandemia de SARS-CoV-2. Hubo un sistema de inteligencia artificial que dijo, no, aquí hay muchos casos de neumonía típica, algo no está bien. Y pasaron días hasta que alguien dijo, oye, sí, algo no está bien. Y definitivamente no estaba bien, pero ya lo había detectado algo antes. ¿Por qué? Porque pues, se vio por satélite, o sea, había muchas cosas, ¿no? El incremento de llegada de vehículos a zonas hospitalarias, o sea, aumento en reportes médicos de cosas que no pasaban en esa época, ¿sí? O sea, realmente no es que sea la respuesta a todo, pero sin duda nos va a ayudar a verificar eso y en la medida en que metamos información correcta, vamos a facilitar estos procesos que mencionaba Juan. Claro, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo podría cerrar con el comentario de decir que yo creo que aporta riesgos va a haber muchos y no depende del medio, más bien depende de la persona que te está diagnosticando, considero yo, pues es un riesgo que estamos corriendo eh, todos los días que no está en nuestro control, digamos. Que es importante que nosotros como usuarios sí validemos que las plataformas con las que nos acerquemos o decidamos llevar a cabo estos servicios, pues tengan estos protocolos, nos aseguren que las personas que están ahí están dando lo mejor, sí, que son profesionales, que tienen una cédula, ¿no? Que podemos, algunos datos que nos ayuden a verificar y darnos mayor tranquilidad y cerrar el sesgo que puede haber entre esta atención. Y también estar conscientes, ¿no? De lo que decíamos, no sustituye al 100% el trato que nos puede dar un médico, pero hay situaciones en donde esto sí nos puede ahorrar tiempo, costos, dinero, traslados, urgencias, estrés de estar pensando, ¿no? Hay veces que dices, hoy me siento mal y puedo atender al médico hasta el viernes, ¿qué pasa en esos 5 días, no? Nuestra mente en dónde está. Entonces, yo creo que en este tipo de situaciones es muy benéfico. Sin duda va a haber, es un proceso de transformación de la industria de salud y de este proceso, y en todo proceso hay riesgos, hay cosas que van a cambiar, hay cosas que van a estar mejorándose cada día. Entonces, yo creo que esto, pero bueno, es una excelente opción, me parece, para poder pues mantenernos actualizados, aprovecharlo, y así como hoy la tecnología nos resuelve muchas necesidades, como es la comunicación, como es, por ejemplo, estas conferencias, ¿no? Que antes estábamos acostumbrados a que lo hacíamos en un simposio y tenía que ser de manera presencial, y la tecnología viene a resolvernos perfectamente este tema, pues de igual manera viene a resolvernos el tema salud, y bueno, pues aprovechar. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se conectó el día de hoy con nosotros, a todos ustedes, sobre todo a los dos, a la participación de Camilo y la participación de la doctora María. La verdad es que este tema súper interesante, a mí me tenía como con mucha curiosidad, debo un poco confesarles, justo por eso, ¿no? Porque hay mucha controversia, hay muchas cosas, ¿no? En donde yo puedo confesar que he intentado utilizarlo y aún así me quedan dudas. Lo he utilizado algunas veces y justo con mucha precaución y pues para conocer, ¿no? Para que nadie me cuente y para que todo esto, pues sí, aprovecharlo y a lo mejor no tener que trasladarme y demás. Entonces,
Quiero agradecerles mucho su tiempo, a ustedes y a las personas que han estado con nosotros. A nombre del equipo de México Puede, muchas gracias. Les recordamos que vamos a estar aperturando el programa del premio a los negocios que revolucionaron frente al COVID. Si tú eres un dueño de negocio o conoces a alguien que su negocio cambió en este época de COVID, en el chat te estoy dejando una liga vivo, en sesiones en vivo. Todos los jueves te van a coachar, vas a presentar tu caso, vas a tener un cierto tiempo para presentar tu caso. Posterior a eso, los coach y el Consejo de México Puede van a estar dándote algunos prácticas para que tú mejores tu negocio y van a estar rebotando ideas contigo en vivo. Y bueno, pues se va a hacer una convocatoria en 2 etapas, en donde la primera etapa te va a permitir concursar y sacar algunos finalistas y después en una segunda etapa concursar por un programa totalmente patrocinado por Fundación Gudwani, quien está brindando un programa de aceleración de negocios para todos ustedes. Entonces, si eres una pyme, si eres un emprendedor, que estás en este camino, que ha revolucionado tus prácticas de alguna manera, a lo mejor antes no entregabas a domicilio y ahora lo haces, eso es un ejemplo de una práctica que vino a transformar tu negocio, el COVID. Te invito a que te registres, puedes hacerlo también con tu celular, con la cámara, capturar el QR que estamos poniendo en pantalla y puedes ingresar. Te vamos a pedir datos muy sencillos para que documentemos tu caso y puedas concursar en este tema. Acelerando México Puede, acelerando todos vamos a poder. Entonces, muchas gracias. Invitamos a todos los participantes a que no olviden registrarse en la plataforma. Y muchísimas gracias nuevamente, Juan Camilo, María. Un gusto haberlos tenido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias gracias a todo el equipo de México Puede. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta